Eran ricos e inalcanzables, pero ahora nadie los recuerda. Narra la historia de un matrimonio que, en la cima de su fortuna, se sentía invencible y superior a todos. Vivían con la arrogancia de quienes tienen el mundo a sus pies, despreciando incluso los lazos más cercanos. Sin embargo, el destino, implacable como siempre, los sorprendió con un giro brutal. La riqueza que los hacía sentirse en la cima se desmoronó, llevándolos a la ruina financiera y emocional. Ahora, en un escenario de total decadencia, son solo vendedores de bisutería, tratando de sobrevivir con las migajas de un pasado lleno de opulencia. Esta historia es una reflexión dolorosa sobre la vanidad, los errores cometidos y los imprevistos de la vida, donde las dificultades no perdonan ni a aquellos que antes se creían inalcanzables. En aquellos días, cuando todo parecía posible, Cecilia y Ernesto eran la envidia de todos. Vivían en una mansión de lujo, rodeados de coches caros, ropa de marca, y un círculo de amigos que solo los buscaban por lo que podían ofrecer. Cada día se sentían más poderosos, más importantes. La gente los veía y pensaba, ellos nunca caerán. Pero la arrogancia de tener tanto dinero hizo que olvidaran lo más esencial, el amor, la humildad y la conexión con los demás. Cecilia, la mujer que antes nunca salía de su casa sin estar impecable, se había acostumbrado a mirar a los demás con desdén. Cada vez que una persona se acercaba a pedir un favor, una mirada indiferente era todo lo que recibían. ¿Quién necesita amigos cuando tienes todo lo que el dinero puede comprar?, pensaba Cecilia, sin saber que su propio ego estaba construyendo una prisión que pronto la atraparía. Ernesto, por su parte, no se quedaba atrás. Se sentía un hombre imparable, con el mundo a sus pies. Nadie podía decirle nada. Había comenzado a creer que los demás eran simples peones en su vida de rey. Las fiestas, las cenas de gala, los viajes a lugares exóticos, todo eso era solo un reflejo de la vida que había soñado tener, pero nunca había cuestionado su vacío interior. Pero como suele suceder cuando la arrogancia se vuelve más grande que la razón, los primeros signos de problemas llegaron lentamente. La empresa de Ernesto, que había sido un imperio en expansión, comenzó a mostrar fisuras. Las inversiones que parecía que iban a ser seguras se volvieron arriesgadas. Las personas que antes los admiraban comenzaron a alejarse, y las deudas comenzaron a acumularse sin que ellos lo notaran. Nadie les dijo nada, porque nadie quería arruinar la imagen que tanto habían trabajado para construir. Una tarde, mientras cenaban en su mansión, Cecilia miró a Ernesto y, por un momento, su rostro se suavizó. ¿Qué haríamos si todo esto se acaba?, le preguntó, con una sombra de duda en su voz. Ernesto la miró con desdén, como si esa pregunta fuera absurda. Nada de qué preocuparse, amor, dijo con seguridad, sin comprender el presagio que se escondía en sus palabras. Nadie, ni ellos, podía imaginar lo que estaba por venir. El destino tiene la extraña costumbre de mostrarse cuando menos lo esperamos, y en ese momento, comenzaba a desmoronarse el mundo que habían construido. Las semanas pasaron como un suspiro, y las señales de que algo no iba bien fueron tan pequeñas que Ernesto y Cecilia, cegados por su orgullo, ni siquiera las notaron. Las llamadas que antes eran para felicitarlo por sus logros ahora eran escasas, y las puertas que se abrían con facilidad empezaron a cerrarse una a una. Las facturas se amontonaban en la mesa, pero ni Ernesto ni Cecilia se atrevieron a mirarlas. La vida de lujo seguía como si nada hubiera cambiado, pero algo en el aire había comenzado a cambiar, algo que ellos ya no podían ignorar. Una tarde de verano, cuando el calor parecía derretir hasta los últimos vestigios de calma en su hogar, Ernesto se encontró con una noticia que lo golpeó como un puño. Su banco había rechazado una solicitud de crédito para salvar su empresa. Las palabras en el papel eran frías y claras: la situación financiera de su empresa es insostenible. ¿Insostenible? ¿Cómo podía ser eso? Había sido el rey de su propio reino, el hombre que lo tenía todo, y ahora su imperio comenzaba a desmoronarse. Cuando le mostró el papel a Cecilia, su rostro cambió, pero no de la forma en que él esperaba. Ella no reaccionó con la furia que él había anticipado, sino con un silencio helado, como si de repente se hubiera dado cuenta de algo que siempre había estado frente a ella pero nunca quiso ver. Se quedaron mirando el papel durante largos minutos, sin atreverse a hablar. La mansión, que antes parecía un castillo inexpugnable, ahora se sentía como una jaula. Cecilia, finalmente, rompió el silencio. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó en un tono bajo, sin más arrogancia en su voz.
La pregunta no era solo una cuestión de dinero, era la interrogante de cómo habían llegado a este punto. ¿En qué momento dejaron de ser los dueños de su vida? ¿En qué momento su felicidad dependió tanto de lo que tenían, que ni siquiera supieron apreciar lo que realmente importaba? Ernesto intentó mantener su compostura. Lo resolveremos, Cecilia. Esto es solo un tropiezo, nada más, dijo, aunque su voz no tenía la certeza que solía tener. Sabía que las cosas ya no eran simples, pero no podía permitir que su orgullo se derrumbara. No podía aceptar que algo tan simple como el dinero hubiera alterado tanto su vida. Pero, como suele suceder con la vida cuando uno se siente intocable, todo se desplomó con rapidez. En cuestión de días, las llamadas que llegaban a su teléfono ya no eran para felicitarlo. Eran llamadas de cobradores, de proveedores que exigían pagos inmediatos. Las visitas que recibían ya no eran de amigos, sino de abogados que les traían papeles de demandas, querellas y la noticia de que su imperio estaba a punto de caer. En medio de la tormenta que comenzaba a arremeter contra ellos, Cecilia sintió una profunda tristeza, pero no por la pérdida del dinero. Era la sensación de estar perdiendo algo más valioso, su identidad. ¿Quién eran ahora? ¿Qué quedaba de todo lo que habían sido si ya no tenían nada? La sensación de vacío comenzó a consumirla, y por primera vez, se preguntó si tal vez había sido un error creer que la riqueza lo era todo. A la mañana siguiente, ya no había risas en la mansión. Solo había silencio, angustia y el eco de un pasado que parecía haberse desvanecido. La caída fue más rápida de lo que jamás imaginaron. Como si una fuerza invisible hubiese arrasado con todo lo que alguna vez creyeron seguro, el dinero se esfumó. Las cuentas bancarias quedaron vacías, las propiedades fueron tomadas por los bancos y, en cuestión de semanas, Cecilia y Ernesto vieron cómo su vida de lujo se transformaba en una pesadilla cotidiana. Ya no estaban rodeados de amigos, que esos se habían ido tan rápido como habían llegado, atraídos por el brillo de la riqueza, pero desapareciendo con la misma velocidad cuando ésta se esfumó. Cecilia, que había pasado años acumulando joyas y ropa costosa, ahora se encontraba en su sala vacía, rodeada solo por las paredes que una vez fueron testigos de su grandeza. Los muebles lujosos que había elegido con tanto esmero ahora parecían no tener propósito alguno. La cocina, que alguna vez estuvo llena de chefs y sirvientes, ahora estaba vacía, apenas utilizada. Miraba a su alrededor y se preguntaba cómo había sido tan ciega. ¿Qué vamos a hacer, Ernesto?, preguntó un día, mientras observaban la televisión, donde las noticias anunciaban una nueva crisis económica. No tenemos nada, absolutamente nada. Ernesto no supo qué responder. Se sentía derrotado, pero no podía permitir que ella lo viera. Había sido el hombre que siempre tenía las respuestas, que siempre sabía qué hacer, pero ahora sentía como si el suelo estuviera desmoronándose bajo sus pies. La idea de perder todo lo que había ganado lo había dejado vulnerable, inseguro. Ya no era el hombre que tenía el control, sino alguien más, alguien a quien nunca imaginó ser, un fracaso. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Se vieron obligados a vender las pocas cosas que quedaban, y la mansión que tanto habían amado se convirtió en una casa vacía, esperando ser vendida a un precio irrisorio. Ahora, en lugar de ser los dueños de la vida, Cecilia y Ernesto tenían que aprender a ser humildes, y eso era algo que nunca habían experimentado. Cada uno de ellos comenzó a enfrentarse a una versión de sí mismos que no reconocían. Cecilia comenzó a buscar trabajo, algo que nunca había tenido que hacer antes. Se sentía humillada, cada vez que entraba en una tienda o buscaba en línea ofertas de empleo. ¿Qué he hecho con mi vida?, pensaba mientras hojeaba ofertas de trabajos que nunca imaginó necesitar. No quería depender de nadie, pero la situación la había forzado a mirar la realidad de frente. Ernesto, por su parte, trataba de mantener la esperanza. Decidió que venderían joyas baratas, un intento de ganar algo de dinero, pero nada parecía funcionar. La gente ya no les prestaba atención. Las puertas que antes se abrían de par en par, ahora se cerraban sin piedad. La humillación era palpable en cada paso que daban. Una tarde, mientras caminaban por el centro de la ciudad con las manos vacías, Cecilia vio a un grupo de personas sentadas en un banco. Estaban vendiendo pequeños artículos, accesorios baratos, y a pesar de la incomodidad de la situación, algo en su mirada le pareció familiar. Como si allí, en ese momento,
también se encontrara una parte de su vida que había olvidado. Era un contraste tan fuerte con su vida anterior que le dolía. La humildad estaba frente a ella, y no sabía si podía soportarlo. Ernesto la miró y, sin decir palabra, asintió. Sabían lo que tenían que hacer. Pero mientras avanzaban hacia el puesto de bisutería, Cecilia sintió una profunda tristeza. Sabía que esta nueva etapa marcaría un antes y un después en su vida, pero lo que no sabía era cuán diferente se sentiría al vender algo tan simple, algo tan alejado de su vida anterior. Las primeras semanas vendiendo bisuterías fueron un martillo constante sobre sus corazones. La gente pasaba sin siquiera mirarlos, como si estuvieran invisibles. Cecilia y Ernesto se encontraban en el puesto, bajo un sol abrasador, con las manos llenas de collarcitos baratos y anillos de plástico, preguntándose si alguna vez volverían a tener la vida que perdieron. Sus recuerdos de los días en que iban a eventos de gala, rodeados de lujos, parecían un sueño lejano, uno que se desvanecía con cada cliente que pasaba sin detenerse. Cecilia luchaba contra las lágrimas cada vez que veía a una mujer comprando joyas caras en las tiendas cercanas. Sentía el rechazo en su piel, esa sensación de no ser suficiente, de haber perdido el derecho a pertenecer a ese mundo. Por dentro, sabía que estaba pasando por una de las pruebas más duras de su vida. Había perdido la vergüenza de estar allí, pero no la de sentirse humillada. Cada mirada compasiva de los transeúntes la atravesaba como una daga. Ernesto, por su parte, intentaba mantener la calma. Pero incluso él, tan racional y fuerte antes de la caída, no podía evitar sentir el peso del orgullo destrozado. Ver a su esposa en ese estado de angustia lo desmoronaba más que cualquier pérdida material. Le costaba entender cómo todo lo que había construido, su esfuerzo, su trabajo, ahora se sentía como una mentira. Sentía que ya no era un hombre, sino una sombra de sí mismo, atrapado en un ciclo de desesperación. En una de esas tardes interminables, cuando el cansancio ya les pesaba en los ojos, un hombre se acercó al puesto. Llevaba un traje impecable, una chaqueta de marca, y su presencia llamaba la atención. Miró las joyas, pero no parecía interesado en comprar. Solo los observaba, como si quisiera ver cuánta dignidad les quedaba. ¿Qué les pasó?, preguntó, rompiendo el silencio. Cecilia lo miró con sorpresa. Nadie había tenido el valor de preguntar directamente. Ernesto, en cambio, soltó una risa nerviosa. La vida, respondió, como si esa sola palabra pudiera resumir todo lo que había sucedido. El hombre asintió con una sonrisa triste y se alejó sin comprar nada. Pero esas palabras quedaron flotando en el aire, como un eco de algo que ellos mismos no sabían cómo responder. ¿Qué les pasó? La respuesta era dolorosa, no solo por lo que habían perdido, sino por lo que les quedaba por enfrentar. Al caer la noche, ya con el mercado cerrado, se retiraron a su pequeño apartamento, un lugar mucho más modesto de lo que habían conocido. Cecilia estaba agotada, pero su mente no dejaba de darle vueltas a lo que había sucedido. Había algo más en ese encuentro, algo que no lograba comprender. ¿Por qué ese hombre les había preguntado? ¿Qué quería de ellos? Y, sobre todo, ¿por qué sentía que esa pregunta estaba llena de una tristeza que no era solo suya? La madrugada había llegado sin previo aviso. Diego aún no podía dormir. El peso de la conversación con su padre seguía martillando en su mente, como una herida que no dejaba de sangrar. La verdad, esa verdad que había estado buscando toda su vida, había llegado tarde, demasiado tarde. Pero al menos ahora sabía lo que le esperaba, y aunque la angustia lo rodeaba, sentía que algo dentro de él comenzaba a despertar. Algo que nunca había experimentado antes, la necesidad de enfrentar la vida sin las mentiras que lo habían mantenido en la sombra. Se levantó de la cama, sus pies fríos tocando el suelo de mármol, y caminó hacia la ventana. Desde allí, la vista del jardín iluminado por la tenue luz de la luna parecía irreal. Había algo misterioso en la calma que envolvía su hogar, como si todo estuviera esperando el momento exacto para estallar. El pensamiento de Samuel volvió a su mente. ¿Cómo era posible que, en medio de todo su sufrimiento, ese joven hubiera mantenido la bondad? ¿Qué le hacía ser tan diferente a todos los demás, a él, a su padre? Samuel había conocido la miseria, había vivido con poco, pero había conservado lo más importante, su humanidad. Mientras Diego,
rodeado de riqueza y comodidades, se había perdido en la oscuridad de sus propios secretos y mentiras. La distancia que lo separaba le dolía como una puñalada. No podía dejar que la situación con su padre lo apartara de Samuel. El joven había sido un faro de luz en su vida, aunque él mismo no lo supiera. Y, de alguna manera, Diego sentía que, si no podía redimir lo que había perdido con su padre, al menos podía hacer algo para cambiar la vida de Samuel. Esa noche, mientras Ernesto trataba de consolarla, Cecilia sintió que la vida les estaba dando una última lección, una lección que ellos aún no entendían. ¿Qué podían hacer con todo lo que habían perdido? ¿Y qué quedaba de ellos ahora que ya no eran quienes solían ser? Los días parecían desmoronarse uno tras otro. El calor del verano se volvió insoportable, y la rutina de vender bisuterías en la calle los consumía más de lo que imaginaban. Cecilia y Ernesto ya no eran los mismos. Habían cambiado de maneras que ni siquiera ellos entendían. Se miraban con ojos vacíos, como si el brillo de la vida se hubiera apagado definitivamente. Los recuerdos del pasado, de las cenas elegantes y los viajes exóticos, se desvanecían lentamente, y solo quedaba el peso de lo que una vez fueron. En una de esas tardes calurosas, cuando el sol se había puesto y la luz naranja bañaba la calle, un hombre se acercó al puesto. Era alto, con un aire de poder en su postura. Al principio, Cecilia pensó que era uno de esos clientes potenciales que siempre llegan a mirar pero nunca compran. Pero cuando el hombre habló, su voz cortó el aire, llena de una tristeza extraña. ¿Alguna vez pensaron que terminarían así?, preguntó sin más. Cecilia quedó petrificada. El hombre parecía conocerlos. En su rostro, reflejaba un reconocimiento de algo que ella misma no quería admitir: la caída. La humillación. El abismo al que habían sido empujados. Ernesto, de pie junto a ella, se tensó. Sintió una furia repentina, una rabia contra ese hombre que, en lugar de compadecerse, los estaba juzgando. ¿Quién diablo se cree para preguntar algo así?, dijo, con la voz quebrada por la angustia. Pero el hombre no se inmutó. Parecía más triste que molesto. No se equivoquen, no estoy aquí para juzgarlos, respondió, con tono suave. Yo solo quiero saber qué los hizo llegar aquí. Porque lo que veo no es solo una caída. Es un vínculo roto. Y los vínculos, una vez rotos, rara vez se vuelven a juntar. Cecilia miró a Ernesto, buscando una respuesta en sus ojos, pero solo encontró un vacío que le heló el alma. No sabían cómo responder a esas palabras. No sabían si estaban hablando de ellos como pareja o de su vida entera. ¿Cómo se había roto ese vínculo que antes los mantenía unidos? El hombre se alejó sin más, dejándolos con la pregunta en el aire. Como si el simple acto de haber sido observados por alguien ajeno hubiera destapado una herida profunda y dolorosa que ninguno de los dos quería enfrentar. Esa noche, cuando se acostaron en su pequeño apartamento, el silencio entre ellos era más pesado que nunca. No sabían cómo hablar sobre lo que acababa de ocurrir. No sabían cómo compartir la culpa que los consumía por no ser capaces de reconstruir lo que habían perdido. La distancia entre ellos se sentía más grande, y la ausencia de palabras solo amplificaba esa grieta que crecía lentamente en su relación. Ernesto, dijo Cecilia, con la voz rota por la emoción, ¿alguna vez volveremos a ser los mismos? Él no respondió de inmediato. Se giró hacia la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad. Sabía que no podía darle una respuesta. El tiempo, las decisiones erradas, el orgullo, todo había hecho que llegaran a ese punto. Y lo peor era que, a pesar de todo, ni él mismo sabía si había forma de volver atrás. Esa noche, ambos se quedaron despiertos, cada uno atrapado en sus pensamientos, pensando en lo que habían sido, lo que habían perdido y lo que aún quedaba por delante. Pero una cosa era segura, ya no podían ignorar el abismo que se había abierto entre ellos. Y no sabían si había forma de cerrar esa herida. El tiempo pasaba, y con él, las estaciones se iban sucediendo como una interminable sucesión de días grises. La vida de Cecilia y Ernesto había tomado un rumbo incierto. Ya no vendían sus bisuterías con la misma esperanza de antes. Los sueños de riqueza, de ser reconocidos en el mundo de los poderosos, se habían convertido en una sombra que los seguía por las calles. La falta de dinero, el agotamiento físico y, sobre todo,
el desgaste emocional de ser unos desaparecidos les cobraban cada vez más caro. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo en la calle, mientras recogían su pequeño puesto de bisuterías, Cecilia se quedó pensativa, observando los objetos que había colocado con tanta dedicación en su escaparate improvisado. El brillo de las joyas parecía burlarse de ella. ¿Cómo podían esas piezas de fantasía ser tan hermosas mientras su vida se desmoronaba tan fácilmente? Ernesto, dijo con voz temblorosa, ¿en qué momento dejamos de ser quienes éramos? Él, con la mirada perdida, apenas la escuchó. Su mente estaba atrapada en sus propios pensamientos, en la brutal verdad de que todo había cambiado y que tal vez no había marcha atrás. Pero en ese silencio, algo dentro de él despertó. Algo que había estado enterrado por mucho tiempo. Decidió hablar, pero no con la esperanza de encontrar una respuesta, sino para sacarse esa espina que lo atormentaba. ¿Qué pasa, Cecilia? ¿Aún piensas que podemos volver a lo que éramos? ¿A las cenas lujosas, a la vida de antes? ¿A lo que teníamos cuando todo parecía ir bien? Dijo, su voz cargada de frustración. Cecilia lo miró fijamente. Su rostro, que en algún momento fue un reflejo de felicidad y orgullo, ahora era un reflejo de agotamiento. De desilusión. Ella había dejado de soñar. Había perdido las fuerzas para seguir pretendiendo que todo volvería a ser como antes. Pero, al escuchar las palabras de Ernesto, una chispa de dolor recorrió su cuerpo. Lo que más duele no es perder todo lo que teníamos. Es que, al final, lo que hemos perdido no es solo dinero, es el amor. Es la conexión que una vez compartimos. Eso es lo que realmente me duele, Ernesto. Ya no sé si te conozco o si tú me conoces a mí. El silencio se apoderó de ellos nuevamente. Las palabras flotaban en el aire, pero la distancia entre ellos parecía más grande que nunca. Cada uno estaba sumido en su propio tormento, y esa distancia era la mayor de todas. Esa noche, al acostarse, ninguno de los dos podía dormir. Las horas pasaban lentas, como si el reloj se hubiera detenido. Y en el silencio de la oscuridad, los recuerdos de lo que fueron se volvían más nítidos, como fantasmas que no dejaban de atormentarlos. Pero en ese dolor, en esa angustia, algo los mantenía atados. Un último lazo, aunque débil, seguía entrelazando sus destinos. Pero no sabían si ese lazo era lo suficientemente fuerte como para resistir la tormenta que se avecinaba. Los días siguientes no trajeron respuestas. Al contrario, las palabras que se quedaron suspendidas entre ellos siguieron retumbando en sus corazones. El abismo entre Cecilia y Ernesto era más profundo, pero algo dentro de ellos les decía que no todo estaba perdido. Sin embargo, aún no sabían qué hacer con ese dolor que los consumía por dentro. Y mientras caminaban por las calles, vendiendo las últimas piezas de bisutería, el pasado seguía persiguiéndolos. Como una sombra que no los dejaba escapar. La vida, que había sido un juego de apariencias y vanidades, se tornaba cada vez más cruel para Cecilia y Ernesto. Cada mañana que se despertaban, la realidad los golpeaba con la dureza de un ladrillo. A pesar de todo, en el fondo de sus corazones, ambos sabían que ya no podían seguir fingiendo que todo estaba bien. La distancia entre ellos ya no era solo emocional, sino también física. Las palabras se volvían cada vez más raras, y los silencios más pesados. Una tarde, mientras caminaban por el mercado, vendiendo las piezas de bisutería a turistas desprevenidos, Cecilia notó algo que la hizo detenerse en seco. Un par de jóvenes, que parecían tan felices y despreocupados, se acercaron al puesto y empezaron a admirar las joyas. Eran hermosas, sí, pero nada comparado a lo que Cecilia y Ernesto habían tenido en el pasado. Sin embargo, lo que realmente la sorprendió fue la forma en que el joven, con una sonrisa confiada, le habló mientras examinaba una de las piezas más caras del puesto. ¿Sabe, señora, cuánto puede valer esto en una tienda de lujo? Preguntó el joven con una sonrisa encantadora. No es por desmerecer su trabajo, pero estas piezas son solo una sombra de lo que alguna vez podrían haber sido. Las palabras lo atravesaron como una daga. El joven, sin malicia, simplemente estaba expresando una verdad que Cecilia ya conocía demasiado bien. Todo lo que había sido valioso para ella, todo lo que había tenido en su vida, ya no tenía valor ante los ojos de nadie. Ya no eran los ricos inalcanzables de antes.
Eran una mera sombra de lo que alguna vez fueron. Ese comentario, tan pequeño, tan insignificante para el joven, la dejó sin palabras. No era solo el hecho de que su trabajo fuera desmerecido, sino que la realidad de lo que eran ahora la golpeó de lleno. La tristeza se apoderó de ella, y sintió como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Ernesto, que había estado observando desde lejos, se acercó a Cecilia con la mirada perdida en el vacío. Sabía lo que había pasado por su mente. Lo sabía porque también lo había sentido en lo más profundo de su ser. Ese sentimiento de insignificancia, de haber sido despojados no solo de su riqueza material, sino también de su dignidad. ¿Sabes, Cecilia?, dijo Ernesto, su voz quebrada por la emoción. En todo este tiempo he estado preguntándome si alguna vez fuimos realmente felices. O si todo lo que teníamos era solo una ilusión, algo que se desvaneció en el momento en que perdimos todo. Cecilia lo miró fijamente, como si de repente, todo cobrara sentido. En ese instante, ambos se dieron cuenta de que no solo habían perdido el dinero, sino que también habían perdido algo más valioso, su conexión, su amor, su respeto por ellos mismos. La noche llegó y, como siempre, el silencio llenó la casa. El dolor estaba allí, como una sombra que los rodeaba, pero nadie se atrevía a hablar de ello. Ambos se acostaron en la misma cama, pero separados por la distancia que, aunque invisible, los consumía. Esa noche, mientras Cecilia intentaba dormir, su mente no dejaba de pensar en las palabras del joven. No podía quitarse de la cabeza la idea de que, tal vez, todo lo que había construido alguna vez había sido una mentira. Tal vez su felicidad había sido solo una fachada, una máscara que se cayó cuando la vida los obligó a enfrentarse con la cruda realidad. Pero, en el fondo, algo despertó en ella. Algo que le decía que no todo estaba perdido. Aunque ya no pudieran recuperar lo que habían perdido, aún quedaba una posibilidad de encontrar algo nuevo, algo que realmente tuviera valor. Un valor que no dependiera del dinero ni de las apariencias. Pero, ¿sería demasiado tarde? El tiempo avanzaba lentamente para Cecilia y Ernesto. Cada día que pasaba parecía más difícil que el anterior, pero a pesar de todo, ambos estaban decididos a seguir adelante. Habían enfrentado la pérdida de su fortuna, el desprecio de los demás, y la pérdida de su propio orgullo. Sin embargo, algo seguía ardiendo en sus corazones. La esperanza. Aunque débil y casi extinguida, seguía ahí, esperando ser alimentada por algo, por alguien. Era una tarde lluviosa cuando algo inesperado ocurrió. Cecilia, que había estado organizando algunas piezas en el pequeño puesto, vio llegar a una mujer mayor. Su rostro estaba marcado por las huellas del tiempo, pero sus ojos brillaban con una luz que solo se encuentra en quienes han vivido lo suficiente para comprender el verdadero valor de las cosas. La mujer se acercó al puesto y comenzó a examinar las piezas de bisutería con una mirada detenida y atenta, como si no se tratara solo de objetos materiales, sino de algo mucho más profundo. Cecilia, que había perdido la esperanza de que alguien valorara su trabajo, no pudo evitar sentir una extraña conexión con aquella mujer. ¿Son ustedes los que hacen estas piezas?, preguntó la mujer, su voz suave pero firme. Cecilia asintió, sin saber muy bien qué decir. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se mostraba tan interesada en las joyas. La mujer, al parecer, notó la duda en su rostro y sonrió con una expresión que, aunque sabia, también llevaba consigo una gran compasión. Hace mucho tiempo, cuando era joven, yo también perdí todo, dijo la mujer, su voz quebrada por el peso de la memoria. Pero una vez que perdí todo, me di cuenta de que lo único que no me podían quitar era mi dignidad. Y esa es la única que realmente importa. Las palabras de la mujer resonaron en lo más profundo de Cecilia. ¿Cómo podía ser que una extraña, alguien que no conocía su historia, pudiera decir exactamente lo que necesitaba escuchar? Era como si hubiera llegado en el momento preciso, cuando la desesperación amenazaba con engullirla por completo. La mujer, viendo la reacción de Cecilia, continuó. El dinero se va, los lujos desaparecen, pero lo que tú eres, lo que has vivido, eso nunca se pierde. Aunque ahora te veas en esta situación, no has perdido tu valor. Tienes que seguir adelante, porque siempre hay algo más por descubrir. Yo lo descubrí cuando menos lo esperaba. Esas palabras tocaron una fibra sensible en Cecilia.
La mujer no solo estaba hablando de ella, sino también de Ernesto. De cómo ambos habían caído, pero cómo aún podían levantarse si decidían luchar. La vida, aunque cruel, no les había quitado lo que realmente importaba, su capacidad de reinventarse. Esa noche, Cecilia compartió las palabras de la mujer con Ernesto. Y por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior despertó. No sabían si podían volver a ser lo que fueron, pero quizás no era eso lo que realmente importaba. Quizás lo que importaba era encontrar algo nuevo, algo que valiera la pena. El día siguiente llegó, y con él, la sensación de que algo había cambiado. Cecilia y Ernesto decidieron poner un nuevo rumbo en sus vidas, aunque no sabían exactamente a dónde los llevaría. Pero esa noche, antes de dormir, un pensamiento los invadió: lo más valioso que podían ofrecerse el uno al otro ya no era dinero ni lujos, sino el tiempo y la oportunidad de reinventarse juntos. La esperanza no había desaparecido por completo. Aunque aún quedaban dudas, en sus corazones algo había renacido. Quizás no serían los ricos e inalcanzables que alguna vez fueron, pero podían ser algo mejor, personas que, al final de cuentas, aún tenían el poder de decidir su destino. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados. En el pequeño departamento donde Cecilia y Ernesto se refugiaban, todo parecía en silencio. Sin embargo, en el interior de ambos, una tormenta de pensamientos y emociones se desbordaba. Algo estaba cambiando, y lo sentían con fuerza. Pero, ¿qué sería? Cecilia había encontrado en la mujer que había conocido en el puesto algo más que palabras de consuelo. Había encontrado un faro de luz en medio de la oscuridad. Algo en su interior despertó, un resquicio de esperanza que no había creído posible. Pero, a pesar de todo, aún quedaba algo que no podían dejar atrás: el peso de su pasado. Esa noche, mientras Ernesto se encontraba sumido en sus pensamientos, Cecilia decidió revisar algunas cajas viejas que había guardado durante años. Entre ellas, encontró una fotografía de su juventud, tomada en una fiesta en la que ambos estaban rodeados de amigos y conocidos, felices y despreocupados. En la foto, sus sonrisas eran tan grandes que parecía que nada podría arrebatarlas. Cecilia la miró detenidamente, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Recordó aquellos días de gloria, los días en que su vida estaba llena de lujos, viajes y risas sin fin. Recordó la seguridad que sentía, la confianza que les daban sus cuentas bancarias y su estatus social. Pero también recordó el vacío que sentía en su interior. El vacío que, a pesar de tenerlo todo, no se llenaba nunca. La imagen se desvaneció en sus pensamientos cuando escuchó la voz de Ernesto, que entró en la habitación con una taza de té en la mano. ¿Qué miras?, preguntó él, con una sonrisa suave, como si estuviera buscando en ella una respuesta que no se atrevía a pedir. Nosotros, respondió Cecilia, sin dejar de mirar la foto. Mirándonos, tan felices, tan seguros de todo. ¿Te acuerdas de esos días? Ernesto dejó la taza sobre la mesa y se acercó a ella. Tomó la fotografía en sus manos y observó en silencio. Había algo en esos recuerdos que les pesaba, algo que nunca pudieron recuperar, pero que, al mismo tiempo, los había marcado para siempre. Aquel brillo en sus ojos, esa alegría despreocupada, ¿dónde se había ido? Claro que me acuerdo, dijo Ernesto con voz baja. Pero no sé si quiero volver a esos días. No después de todo lo que hemos vivido. Tal vez lo que necesitamos es seguir adelante, encontrar algo nuevo, algo que valga la pena de verdad. Las palabras de Ernesto se quedaron flotando en el aire. Cecilia lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que él también había cambiado. Ya no era el hombre arrogante que, sin saberlo, había contribuido a su caída. Ahora veía un hombre más consciente, más humano, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario por su familia. ¿Tú crees que podemos encontrar algo nuevo?, preguntó ella, casi como un susurro. Ernesto la miró a los ojos y asintió con firmeza. Sí, porque lo más importante no es lo que perdimos. Lo importante es lo que aún podemos construir. Juntos. Cecilia no pudo evitar emocionarse. Sabía que, aunque la vida les había arrebatado todo lo que consideraban importante, aún tenían algo que nadie les podía quitar, el uno al otro. Y así, con una nueva resolución en sus corazones, comenzaron a reconstruir sus vidas.
Ya no dependían de la fortuna ni del lujo. Ahora se aferraban a algo más valioso, su amor, su lucha y su esperanza. Pero, como siempre sucede en la vida, el destino tenía aún más pruebas preparadas para ellos. Lo que no sabían era que una última revelación estaba a punto de llegar. Una revelación que cambiaría todo lo que creían saber sobre sí mismos y sobre el futuro que los esperaba. El día amaneció con una luz diferente, casi como si el sol quisiera darles una última oportunidad. Cecilia y Ernesto se encontraban en el pequeño mercado donde vendían sus bijuterías. Aunque el negocio nunca había sido fácil, había algo que los mantenía allí, la esperanza de que, a pesar de todo, podían encontrar una forma de ser felices otra vez. Pero esa mañana, el destino tenía algo reservado para ellos. Cecilia estaba organizando las piezas de joyería cuando un hombre de traje elegante se acercó al puesto. Su porte, su actitud y su mirada eran inconfundibles. Ella lo miró con desconcierto, no podía creer que alguien como él estuviera allí, en ese mercado tan modesto, entre los puestos de frutas y verduras. ¿Cecilia?, preguntó él con una voz grave, pero amigable. Cecilia Rodríguez, ¿verdad? Ella lo miró, sintiendo una punzada en el pecho. ¿Cómo podía este hombre conocer su nombre? Pero antes de que pudiera responder, el hombre continuó. Soy Carlos García. Te conocí cuando trabajabas en la empresa que manejábamos. ¿Recuerdas? Cecilia tragó saliva. La memoria le llegó como un golpe, como una ráfaga de recuerdos olvidados. Era Carlos, su antiguo jefe. El hombre que una vez estuvo en la cima con ellos. El hombre que, junto con su esposo Ernesto, había compartido momentos de gloria. Sin embargo, lo que más le sorprendió no era verlo, sino el hecho de que él la había reconocido. Había pasado tanto tiempo desde la caída de su imperio, y los recuerdos parecían haber quedado enterrados. Carlos, dijo Cecilia con una mezcla de incredulidad y una pizca de desdén. ¿Qué haces aquí? Carlos la miró con tristeza. He estado buscando a muchas personas, a aquellos que, como tú, alguna vez fueron importantes. Quiero decirte que, lo siento mucho por todo lo que les pasó. Nadie sabe lo que fue perderlo todo de un día para otro. Pero yo también caí. Y ahora, quiero ofrecerte algo. Algo que tal vez te sorprenda. Cecilia no podía entender. Ernesto, al ver la conversación, se acercó, pero permaneció en silencio. El hombre frente a ellos, el que alguna vez había estado en su misma posición, les ofrecía algo que ni ellos sabían cómo recibir. ¿Qué me ofreces?, preguntó Cecilia con desconfianza. Carlos se inclinó un poco hacia adelante, como si estuviera compartiendo un secreto. Una oportunidad. El mismo puesto que tenías antes. Pero ahora, ya no se trata de dinero. Se trata de lo que puedes hacer con lo que tienes ahora. Quiero que trabajes conmigo en un nuevo proyecto. No te estoy ofreciendo la gloria, ni las riquezas. Te estoy ofreciendo la posibilidad de redimirte, de encontrar un propósito nuevo. La oferta dejó a Cecilia sin palabras. Por un momento, la tentación de volver a esa vida de lujos y comodidades la invadió, pero también le vino a la mente todo lo que había aprendido en los últimos años, el valor de la familia, el esfuerzo diario, la humildad. La verdadera riqueza que había encontrado en su propia lucha. Ernesto, al ver su duda, tomó su mano y la miró profundamente. No era necesario decir nada más. Ambos sabían lo que había que hacer. Lo que importaba no era el dinero, ni la posición social. Lo que importaba era lo que realmente los hacía felices. Carlos los miró con una expresión vacía de esperanza, esperando su respuesta. Pero Cecilia, mirando a Ernesto, hizo una pausa y luego habló con determinación. Gracias, Carlos, pero hemos encontrado lo que realmente queríamos. No necesitamos lo que tú nos ofreces. Lo que buscamos es algo más. Algo que no se compra ni se vende. Carlos, sin poder ocultar la frustración en su rostro, asintió lentamente. Entonces, les deseo lo mejor. Y, tras una breve pausa, se dio la vuelta y se alejó. Cecilia y Ernesto se quedaron allí, en silencio, observando cómo el hombre se alejaba. Un peso parecía haberse levantado de sus hombros. Habían tomado una decisión importante,
una que los liberaba de las cadenas del pasado. Mientras el sol se ponía, ellos seguían en su pequeño mercado, vendiendo las bijuterías que aún tenían, pero ahora con una sensación diferente. Habían perdido mucho, sí, pero lo que habían ganado era mucho más valioso: su dignidad, su amor y su futuro juntos. En ese momento, supieron que lo que realmente importa no es lo que se pierde, sino lo que se elige ganar.